Pase usted, doña Después de usted. Florinda. Después de usted. No, va a decir don Ramón. Ronda, no, profesor Girafales. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a Nada Personal. Cosechea, ¿todo bien? Todo bien. Qué día, no frío, pero qué día nublado. Aquí en Santiago, bochornado. Tiende a las nubes. El miércoles va a estar más nublado, parece, según vi los pronósticos. Yo del encontré tiempo. que está muy agradable. Sí, Sí. es cierto, es Sí. cierto. Se podía caminar en paz. No todos pueden decir que es un día muy agradable. No, Hay ni otro- que pueden caminar en paz. Lo que sí, algunos otros más pueden decir que este es un día nublado. Eso sí. Nos referimos a la misma persona. El ministro del No Interior. tiene su mejor día, Andrés Chadwick. No corren buenos tiempos para él en este momento. Pero tampoco indica que está todo perdido desde el punto de vista de su posición. Vamos a conversar sobre ese tema porque tiene bastantes flancos a los cuales asirse. ¿sí? Muchísimos. ¿Qué más temas tenemos para esta, o que tenemos en la pauta de hoy, José Ochea? Oye, bueno, además que está todo bastante tomado, la verdad, por este caso de Piñera y Chadwick, Catrillanca, Carabinero, etcétera. Pero hay otros temas. El fiscal Abbott acusó al Vaticano de entregar información parcial sobre abusos de la Iglesia. Cuando Así fue el fiscal Arias a hacer el... No, me esa- imagino que es cuando le pidieron... Los archivos los eclesiásticos. Sí. Perfecto. Así que de eso vamos a estar conversando. En el deporte, Matías del Río. Sobre Chimuelo, te saltaste a Chimuelo. Sí. Chimuelo es una cosa, es un hito del año, de lo que va del año. Hoy Ya día tenemos... era Chadwick y Chimuelo. Exactamente, son los Un dos. chichitía. Exactamente. Completamente. Pero tú no lo has visto completo. Yo vi un pedazo y me tuve que ir, pero me contaron el final. Muy simpático, Sí. muy simpático. Sí, está bueno Chimuelo. Y Deberíamos escucharlo, ¿eh? ¿Lo podemos El escuchar después? cántico, Sí, podríamos el cántico. escucharlo. Sí, para viste, que el no lo haya Richie ya lo escuchado. tiene listo. Ya lo tiene. Y tú me decías que en el deporte, ¿qué te había llamado la atención? ¿Don Fernando No, González? ¿En la pero relación con el sí. Chino Ríos? Que no Pero- lo elegiría como amigo. Yo, que soy ignorante en la materia, no también. cachaba que eran... Pero que es le que- tenía tanta mala. Pero tú encuentras que eso es tenerle tanta mala, dice que no hay mucha relación, son muy distintos. Bueno, pero uno para afuera no tiene para qué exponerlo tanto. Dice, bueno, sí, tenemos una relación cordial, pero decir que tú no elegirías como amigo a alguien es avanzar un poco más en ese juicio, me parece. Exactamente. Ya vamos ahora a conversar un poquito sobre eso y sobre otras novedades que nos trae el deporte por estos días. Esto es Duna, Nada personal. Quique Llávar. trae los titulares. Vamos con los titulares. El ministro del Interior se refirió a las críticas de la oposición en un punto de prensa en el Congreso, donde además aseguró que ha cumplido con la Constitución y que tiene su conciencia tranquila. El secretario de Estado, al ser consultado, dijo que no ha pensado en renunciar y que no ha sido informado de ningún posible cambio de gabinete. Y el jefe de la bancada de los diputados demócratas cristianos, Matías Walker, manifestó que no hay acuerdo para acusar constitucionalmente al ministro Andrés Chadwick, pero no descartó el apoyo a una eventual acusación de acuerdo a los antecedentes que se expongan, pero también aclaró que están a favor de que el ministro del Interior presente su renuncia. Y el alto mando de la Fuerza Armada venezolana respaldó este martes al presidente Nicolás Maduro de cara a su juramento el jueves para su segundo mandato, desconocido por la mayoría opositora del Parlamento y gran parte de la comunidad internacional. La Fuerza Armada expresó irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro como presidente constitucional y como comandante en jefe de las instituciones armadas. Y en el deporte en España afirman que la justicia italiana le embargó 4 casas a Arturo Vidal por no pagar una deuda de casi 14 millones de pesos chilenos a una agencia italiana por conceptos de gastos generados. El diario Marca aseguró que un tribunal de Turín procedió contra el volante chileno, quien vivió en dicha ciudad entre 2011 y 2015. Solo por 14 millones de pesos. Sí, pero eso claramente se le pasó un plazo. Sí. Poquito. Déjense de joder, Arturo, hombre. Que pague, que mande ahí uno de los amigos que pague la deuda que tiene, porque es distinto a que sea una deuda imposible de pagar o demasiado cara para los niveles de ingreso de Arturo Vidal. Es claramente un error administrativo. 7,6. Esto es Duna. Nada personal. Retomando. lo de Retomando lo de ayer, ha sido un día bastante convulsionado en la política chilena, en la moneda y el Congreso y también la novena región, ¿no? Nos referimos a toda esta nueva crisis política que se ha abierto a partir de declaraciones que se conocieron que hizo el general Victoriano, que era el general de zona de la Araucanía,
al momento del homicidio de Camilo Catrillanca, que dice que le dijo al ministro Chadwick que Camilo Catrillanca y su acompañante en el tractor no tenían armas. Eso ha abierto un revuelo porque de la oposición se dice que el ministro lo han acusado de que mintió. Por el otro lado, La Moneda defiende que él nunca habló de que Catrillanca estuviese armado, ni que diera por sentado de que hubiese habido enfrentamientos, sino que cada vez que habló de algún posible enfrentamiento se remitía a la información que entonces le llegaba de Carabineros. ¿Cierto, Matías? Bueno, luego de eso se abrió, como decíamos, una ofensiva política muy grande a partir ya desde ayer a la tarde. Algo comentamos aquí con el senador Insulza, de la oposición que... Porque el Partido Socialista fue el primero en pedir. Sí, pidió la renuncia. A esta hora, un poco antes de esta hora, ayer. Tal cual. Pero luego eso ya avanzó más a quienes quisieron intentar de nuevo levantar una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Sí, una acusación constitucional que además hay que decir que el ruido producido, la convulsión producida hoy, más allá de que haya un espacio, por lo que dices tú de la ADC, el jefe de la bancada demócrata cristiana, Matías Walker, dice que no hubo acuerdo con la bancada, no hubo un acuerdo tomado, lo que no quita que se pueda votar a favor o en contra de manera independiente según el mérito de la acusación eventual. Seguro. Pero este panorama ha enredado las cosas políticamente y coincide con el regreso adelantado, intempestivo y sorpresivo del presidente de la República, que se encontraba en Punta Arenas, en Magallanes. Es. De hecho, viene en vuelo en este momento el presidente Piñera. Se espera que aterrice en la capital alrededor de las 22 horas. Y adelantado no que lo adelantó una tarde, iba a estar el fin de semana allá, es decir, se iba a quedar, estamos recién a martes, era una semana entera en la región de Magallanes y el presidente ha interrumpido esa actividad o esa intención por estar aquí. Tendrá que ver con lo que está pasando, si no tiene que ver, por lo menos es muy coincidente y todo indica que sí tiene algo que ver, de venir me imagino, a poner paños fríos, a negociar, a conversar, a medir la temperatura, porque a veces la temperatura sube tanto que hay que sacar fusibles. Bueno, esa es la labor de los fusibles. Ahora, yo me quedo con una de las palabras de Insulza ayer, y ha ido creciendo esa idea, y yo me quedé pensando en la idea de que esto se está transformando un poquito en un tablero de ajedrez de comerse una pieza, de quién gana el partido en el ajedrez es quién le come más piezas al otro, pero eso no necesariamente es el juego de la política, porque tú le comes una pieza al gobierno, le comes al ministro del Interior y es como comerse la reina, pero el partido sigue, el rival sigue decaído, pero puede seguir. Sí, pero es un golpe fuerte en es comerse la reina. Es lo que dice en política en la línea de flotación. Es comerse la reina, es una pieza muy clave. Pero ganas el partido, ¿quién gana? Entonces aquí la responsabilidad política pasa a la oposición a ser cautelosos en no hacer... Ya tenemos en el pasado 2 acusaciones constitucionales reconocidas como de muy triste recuerdo las dos, porque no se ajustaban del todo, más bien eran rencillas políticas. La lógica del ajedrez de comerle una pieza al gobierno desde el punto de vista de la oposición, con Yanna Proboste, luego con Harald Beyer, ministros de Educación. Estamos en la tuya y dos más, y sacar a Chadwick y emperrarse en sacar a Chadwick por sacar a Chadwick, o estamos, y es parte de lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado luego, o es realmente porque es imposible sostener desde el punto de vista político un ministro porque ya no tiene las posibilidades, los méritos, las capacidades y el desgaste suficiente. Ese es el llamado a la responsabilidad puntual, o sea, que hay que tener. De alguna manera lo que hasta ahora se ha ido viendo, que ha pasado durante el día en el Congreso, porque todo pasó allá hoy. De hecho, hasta el ministro Chadwick fue al Congreso, tenía que ir a una sesión del Senado. Ahí fue donde dijo que descartaba renunciar a su cargo. Hace pocos minutos, además, la ministra vocera Cecilia Pérez acaba de decir también de descartar un ajuste ministerial, que es lo que corría con fuerza ya el rumor esta tarde. A lo que voy es que en el Congreso lo que ocurrió es que la DC, que en este momento era fundamental para ver si se puede dar o no una acusación constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque se requieren 78 votos de los 155 de la Cámara para que pase en la Cámara, y la oposición solo tendría una victoria si es que no hay descolgados, y hoy día
la oposición tiene 83, de esos cuales de los 14 son DC. Entonces la DC tiene un rol súper clave para ver si da o no la acusación constitucional. Pero incluso en partidos que no era la democracia cristiana, de hecho gente en el PS, en el PPD, ya bajo cuerda decían que veían muy difícil encontrar fundamentos jurídicos para una acusación constitucional, por lo cual toda la fuerza política se volvió más bien a pedir la renuncia de Chadwick. O sea, el hashtag renuncia a Chadwick lo comenzamos a ver desde ayer en la tarde y fue más bien lo que fue tomando fuerza, más quizás que la acusación constitucional. Escuchemos a Matías Walker. Escuchemos lo que dijo. Explicó el punto. Vamos a escuchar, perdón, al ministro Andrés Chadwick, que estuvo también en el Congreso hoy. Vamos en ese. Y reitero, he cumplido la Constitución, he cumplido la ley y he hecho respetar la Constitución y la ley. No he pensado en renunciar porque mi compromiso con el presidente de la República es, hasta cuando él me indique, seguir colaborando para efecto de desarrollar, entre otras materias, una reforma muy importante a nuestra policía. Esas eran las palabras entonces del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien habló a eso de las 4 de la tarde en el Congreso. Bueno, ahí mismo también lo que dijo fue que Sebastián Piñera se volvía a Santiago que estaba preocupado por el clima de polarización y crispación que se está viviendo. O sea, el mismo ministro dijo que el presidente estaba preocupado por el clima político. Ahora sí escuchamos a Matías Walker. Matías Walker. Bueno, respecto de la situación del ministro del Interior, el presidente del partido hoy día en la mañana ha sido claro en cuanto a lo que estima la democracia cristiana que es más pertinente para el bien del país, para la interlocución del gobierno con la oposición, es que el ministro del Interior efectivamente dé un paso al costado y libere al presidente de la República de toda esta presión que se genera ante el evidente desconcierto que tiene la opinión pública respecto de las distintas versiones que se han sucedido con ocasión del asesinato de Camilo Catrillanca. Serán las palabras de Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana, jefe de bancada de la DC, pidiendo la renuncia, más no la acusación constitucional. Y ya tenemos en línea a nuestro invitado, aquí Matías. El diputado Giorgio Jackson. Giorgio, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí. Sí, María José también, ¿cómo estás? Hola, Giorgio. A ver, bueno, aquí estábamos recién conversando con María José que las alternativas son, en cualquier escenario político, cuando una oposición se emperra, por decirlo de manera bien coloquial, en sacar a alguien, como en el ajedrez, que ensoque una pieza importante al rival, o si hay mérito. Primero, si tú estás por la acusación y si esa acusación, ¿cuál sería el mérito fundado político para acusar al ministro Chadwick? A ver, yo creo que hay méritos suficientes de sobra para la acusación constitucional en contra del ministro Chadwick, por razones tanto políticas como también por razones jurídicas, o sea, razones de incumplimiento de sus deberes en materia de seguridad interior del Estado. Y yo ahí haría una distinción entre ambos aspectos, porque la materia de la acusación constitucional, como bien se sabe, pasa por una mayoría en el Parlamento. Y hoy día, si bien hay transversalidad, incluso hasta algunos miembros del oficialismo han esbozado su crítica a las respuestas que ha dado el ministro del Interior y sus cambios de parecer, lo que no es claro es que hay una mayoría política para la acusación constitucional. Entonces nosotros, al menos desde Revolución Democrática, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entendiendo que hay elementos suficientes para realizar una acusación constitucional, lo que estamos tratando es de concordar o de convencer y persuadir ante hoy y mañana a la mayor cantidad de agentes de la oposición para que podamos cursar esta acusación, ¿no? Diputado,
Perdón, diputado Giorgio Jackson, usted dice que hay argumentos de sobra para hacer esta constitución, o sea, una acusación constitucional por incumplimiento de deberes como ministro del Interior y Seguridad Pública. ¿Me podría decir cuáles son esos argumentos? A ver, el abandono de deberes es uno de ellos, y también el faltar a la verdad. O sea, nosotros a lo que vemos es que con las declaraciones de ayer y el contraste entre las declaraciones que hizo el ministro en el suceso de los hechos, o sea, desde el 14 en adelante, lo que fueron las declaraciones del ministro, lo que contrasta con las declaraciones del general de Carabineros el día de ayer, y que esto luego sea tratado de desmentir diciendo que hubo un problema de interferencia. ¿Qué es lo que nos relata? Nos relata que hay dos posibilidades. Una, o el ministro del Interior, cuando recibió una llamada del general de Carabineros dándole una noticia importante que no cambió, o sea, noticia que no cambió sus declaraciones posteriores, es decir, después de que el general de Carabineros le informa que Camilo Catrillanca no iba armado, que no hubo un enfrentamiento, el gobierno sostuvo durante varios días en la opinión pública el hecho de que esto había sido en el marco de enfrentamientos y en el marco de también la legítima defensa de Carabineros, que eso fue lo que dijo el propio presidente de la República. Entonces, o el ministro del Interior, que es quien tiene que tener la autoridad civil sobre Carabineros, no envió la llamada de vuelta para asegurarse de esa información, y por lo tanto hay un acto de negligencia y de incompetencia con respecto a sus labores, para luego sostener una información contraria que se le entregó a la vocera de gobierno, al presidente de la República, que repitió por distintos medios de redes sociales. O esa es la alternativa, o hoy día el ministro del Interior simplemente ante la respuesta mintió diciendo que hubo una intervención en la llamada cuando no la hubo, y simplemente no se está haciendo cargo de la información que en su momento le dio el general de Carabineros. Entonces, es difícil hoy día sentar ánimos de confianza, y yo creo que lo más grave de este caso es que, por un lado, está minada la confianza en una institución que es sumamente relevante para cualquier país, como son las fuerzas de orden, en este caso Carabineros, y por distintas situaciones que yo creo que ameritan una reforma profunda. Pero por otro lado también hay una dificultad política de establecer una confianza desde el Ministerio del Interior hacia tanto su sector político, que las críticas soterradas están. Una cosa es que salgan las vocerías diciendo que lo respaldan, pero lo cierto es que hay bastantes críticas a cómo ha sido el manejo desde Interior por parte del propio oficialismo, y por otro lado a las fuerzas, no solo de oposición, sino a las fuerzas sociales. ¿Cómo hoy día se instala el ministro del Interior a establecer un diálogo con los pueblos originarios o con otro tipo de agenda que requieran de su presencia, si es que está este nivel de desconfianza básica? Ahora, eso más bien, diputado Jackson, apunta al plano más político, pero en lo inicial que usted decía, en que básicamente había faltado la verdad al ministro Chadwick, le quiero preguntar lo siguiente. Hoy día el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, hacía nuevamente una relación de los hechos, y lo que aquí dice que efectivamente el ministro Chadwick recibe esta información el día de la muerte de Catrillanca, el 14 de noviembre, en la tarde. Luego no da ni una declaración, sino que pide a Carabineros un informe completo de qué es lo que había pasado, y lo que dice en una de las declaraciones, que está en la carpeta, que lo dice el coronel Contreras, que este informe fue visado por el general Victoriano, a quien es el mismo que dice que Catrillanca no iba armado. Y en ese informe lo que dice es lo siguiente, que había personas premunidas con armas de fuego, cortas y largas, efectuando disparos de diversos calibres hacia el personal policial, indicando al piloto que 2 de los conductores del vehículo abordaron un tractor del color azul. Eso, si efectivamente lo visa Victoriano, también hay una contradicción, ¿no? Bueno, es que efectivamente hay responsabilidades, uno en la cadena de mando de Carabineros y en las personas que ejecutaron el asesinato a Camilo Catrillanca, pero también están las responsabilidades políticas de recibir distintas informaciones, donde hoy día hay una información por parte del mismo general Victoriano, en el que dice que le dijo explícitamente esa información, y que el ministro dice que la razón para no haber acusado recibo de esa información fue un problema de interferencia. Entonces, cuando el problema es de interferencia, yo al menos si es que estuviera a cargo de un Ministerio del Interior y hay un asesinato perpetrado por agentes del Estado que están a mi responsabilidad,
hay un momento donde un general de carabineros me está dando información sensible y hay una interferencia, yo lo que hago es cortar el teléfono, llamar de nuevo, esperar a que no haya interferencia y recibir toda la información. Pero a mí me parece de una seriedad muy baja ante... o sea, ¿por qué el ministro del Interior, cuando fue interpelado incluso, no expuso todos los antecedentes? Este caso, lamentablemente, ha traído la verdad a cuentagotas. Y eso es un problema gravísimo porque no sabemos cuándo termina. No sabemos si mañana va a aparecer otra cosa. No hay como un punto final. Y ese ha sido un problema gravísimo, porque no nos permite avanzar en lo importante. A nosotros nos hubiese encantado que esto se hubiese terminado el día 1 y empezar con una mesa de diálogo que permita hablar sobre los temas de autonomía, sobre los temas de verdad histórica en materia de pueblo originario, reconocimiento constitucional, los temas culturales y de idioma, los temas de territorio, pero no se ha podido por falta de confianza. ¿No cabe la posibilidad, diputado George Jackson, de que en esa conversación defectuosa, compleja, Chadwick no haya escuchado el momento donde le dijo, o no lo haya escuchado con la claridad suficiente el momento donde le dice que no iba armado, con lo cual no le llama la atención para si usted dice, bueno, si yo tengo una mala comunicación, corto y vuelvo a llamar? Eso sí me quedan dudas, pero a mí no me pueden quedar dudas de algo que yo no escuché, no me despierta ninguna duda si no me dicen algo. O que, como dice la moneda, luego habló con Hermes Soto. Estoy hablando ya de lógica comunicacional con un amigo. Si no me dice algo, yo no le escuché bien algo, mal me puede llamar la atención para decir, a ver, lo voy a volver a llamar para que me lo diga de nuevo, porque sencillamente no lo escuché. O sea, pensar en que pueda, estoy tratando de pensar en los distintos hipótesis de que pueda haber una responsabilidad política, pero no una mala intención de mentir. Claro, eso puede pasar cuando uno está en una conversación, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Que uno no atiende una información y pasa muchas veces, incluso en esta llamada de repente una pregunta, uno de repente no escucha toda la pregunta, pero estamos hablando de la resolución de un caso policial en el cual hubo una muerte, en el cual estaban dando un antecedente no menor. El antecedente era si es que iba armado o no quien fue asesinado, y por lo tanto cuál era la comunicación política que el gobierno hizo durante los primeros días. ¿Sabes lo que es más grave, Matías y María José? Que probablemente si es que no hubiese sido por el testigo, ¿no? Este hubiese sido un caso catalogado y recordado por la historia como un caso que hubo un delincuente mapuche que había robado y que luego fue dado de baja o ¿cómo se llama? Había caído en un enfrentamiento en balas porque tenía intereses terroristas. Eso hubiese sido la historia oficial hubiese contado eso, Matías. Lo que pasó fue que por un testigo que no murió, por suerte, no murió en la mitad de los balazos, menor de edad, que luego en un momento oportuno el Instituto Nacional de Derechos Humanos le saca una declaración. Esa declaración fue clave para que se fueran cayendo pedazo a pedazo y lamentablemente gota a gota las mentiras de este caso. Entonces no es un caso en el cual simplemente algo se olvidó y como tú dices que puede pasar en muchas comunicaciones donde uno no se da cuenta, no se percata, es el eje clave de la comunicación política que le dio el gobierno al caso. El gobierno lo primero que dice, y lo sostiene durante varios días, es que Carabineros tiene derecho a su legítima defensa. Entonces, pero eso a partir del informe victoriano que citó la José Ochoa recién aquí, que le habla efectivamente de intercambio de balas, enfrentamientos. Bueno, por eso es polémico lo que salió a la luz ayer, porque sí es cierto lo que le dijo el general victoriano al ministro Chadwick. Esto es una versión contradictoria, entonces ahora se abren otras hipótesis, como tú bien decías. O esto es una revancha de Carabineros por la renuncia del general Hermes Soto, del director general de Carabineros, o esto, qué sé yo, una pasada de cuenta. Existen muchas teorías, pero por eso creemos que cualquiera de esas teorías pueden ser verosímiles, más no la que todo este ámbito fue una confusión porque hubo una interferencia del teléfono. Eso a mí me parece lo más inverosímil que se puede comunicar. Pero hay una trama detrás que va a ser difícil de dilucidar. No tenemos los antecedentes, yo no tengo idea de lo que pasó en ese momento, pero lo que sí sé es que dada la seguidilla de mentiras que se han caído en este caso, hay una imposibilidad de generar confianza por parte del ministro del Interior, que hay antecedentes para redactar una acusación constitucional, pero para que esta tenga efecto tiene que ser de manera articulada y consensuada, y yo al menos igual creo que sería mejor que el ministro diera un paso al costado en vez de tener que gastar todo este tiempo polarizar más el ambiente con una acusación constitucional, en vez de que se pudiera construir una agenda de debate más
dialogante, constructivo, transversal, si es que el ministro da un paso al costado. Ahora, el ministro, por lo que estamos viendo en este momento, que está al aire, el ministro Chadwick, en un segundo punto de prensa en el día, no tiene ni una intención de dar un paso al costado. Y de hecho dice que el presidente Piñera siempre me ha ratificado y no ha habido ninguna necesidad de ratificación pública, porque hasta ahora he contado con su confianza, es lo que acaba de decir entonces el ministro nuevamente. Por lo tanto, va a haber que buscar una acusación constitucional si es que porque quieren que dejen... no va a renunciar. Bueno, eso es lo que el día de mañana probablemente los jefes de comité, jefes de bancada van a conversar dentro de la oposición, porque sí que la postura del ministro es pensar que lo han hecho todo bien y que no hay ninguna responsabilidad política que tenga que tocar a la moneda, a pesar del cambio en sus versiones, a pesar de que el ministro Villa tenía los videos el día 15, cuando luego de todos los sucesos ellos dijeron que no habían pruebas, que no habían videos, lo reiteraron cuando esto se hizo público, que había un problema con la tarjeta de video, y ellos lamentaron el tema de las tarjetas de video y omitieron el que estaban los otros videos cuando los había visto el subsecretario Villa. A mí me parece que toda la situación configura un cuadro gravísimo en el que tienen que haber responsabilidades políticas, y el que está a cargo de esto es el ministro del Interior. Diputado Jackson, antes de terminar esta conversación, quiero cambiarlo de tema, aunque sea brevemente, por esta preocupación que han demostrado algunos en el mundo empresarial, por ejemplo, a este retraso en la discusión de la reforma tributaria o modernización tributaria, tema al cual usted ha estado siempre bien involucrado. ¿Cómo lo ve? ¿Va a poder salir ahora a votarse la idea de legislar? No digo salir la reforma completa. Nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo importante para tener una posición consensuada, no maximalista, sino una posición consensuada dentro de los actores de oposición dentro de la Comisión de Hacienda, que básicamente es preservar tres aspectos. El primer aspecto es que tras una modificación tributaria, cualquiera sea, si es que se le rebajan impuestos a quienes hoy día están contribuyendo harto, la compensación sea por vía de otros impuestos que afecten a los mismos contribuyentes, y que no se compense por vía de una recaudación más eficiente de un impuesto que ya existe, porque la recaudación más eficiente es algo que siempre deberíamos estar apuntando y no es parte constitutiva de una compensación, ¿no? Entonces, todo lo que se recupere por el IVA no es algo nuevo, sino que es algo que deberíamos estar constantemente haciendo. O sea, nuevos tributos, no mejorar tributos ya existentes. No, porque ya, o sea, me refiero, no recaudar más eficiente, porque es un una tarea desde. que tenemos que hacer, es un desde, o sea, eso es algo que siempre deberíamos hacer de manera, ojalá, lo más consensuada y transversalmente posible, recuperar, o sea, que se recaude de la mejor manera posible los impuestos que ya existen. O sea, entonces, mantener la recaudación, punto uno. Mantener la recaudación en términos de compensación, no en términos de aumento de eficiencia de algunos impuestos, porque eso no puede ser atribuible a una reforma, ¿no? Sino más bien a la gestión misma. En segundo lugar, el tema de que no se flexibilice el ámbito de la elusión. Cuando hablamos de la elusión es súper importante que no se abre el paso a una planificación tributaria agresiva, como lo hemos visto anteriormente. La cláusula general antiilusión hoy día creemos que actúa de manera disuasiva, y así debiese ser. Ojalá no tuviera que actuar. Y por lo tanto nosotros creemos que, por más que sean pequeños cambios, debilitan por completo lo que es la norma general antiilusión, y allí hay un aspecto central. Y en tercer lugar, nosotros queremos buscar medidas pro pyme. Si es que hay formas en las que ayudar a las pymes, nosotros estamos de acuerdo, pero no destruir el 14 ter que la mayoría de las pymes hoy día consideran como un valor. Si es que hay que cambiar aquellas pymes que se quedaron en el régimen semi-integrado, que es este tema bien confuso y complejo, que se instaló por presión de los empresarios y de la oposición política en su momento, ¿no? De Chile Vamos, como alternativa a la renta presunta, que era lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados, ¿no? En esto que se recuerda como la cocina del Senado, ¿no? Este régimen semi-integrado, si es que queremos sacar para que sea completamente integrado a las pymes, nosotros estamos 100% de acuerdo de establecer flexibilidades, condiciones mucho más abiertas a ello, pero que eso no necesariamente signifique que los grandes
capitales de inversión, las sociedades de inversión, a los grandes capitales y firmas que más tributan, tenga que dárseles este beneficio tributario. Pero no los veo, prioridad en el país. Giorgio, no los veo cerrado a la posibilidad de la reintegración del sistema. Si es que hay otra... A ver, es que el sistema está en su mayoría integrado, 100% integrado. Entonces, el tema no tiene que ver necesariamente con lo integrado del sistema. Si pensamos la propuesta de Arenas, la primera, la que pasó por la Cámara de Diputados, era un sistema 100% integrado también. El tema es que el gobierno lo que está tratando de hacer es un sistema que es en base a retiro. Es decir, que pagan impuestos en función de cuánto retiran los socios como dividendos. Y eso es contrario al mismo ánimo de inversión o al discurso de que esto favorece la inversión y la reinversión. Todo lo contrario, porque es contradictorio un poco las versiones que han dicho el gobierno, y eso se ha apostado en varias de las presentaciones que han hecho las personas que nos han ido a exponer a la Comisión de Hacienda. Entonces, en función de esos 3 puntos y algunos otros, ¿no? También los regionalistas han puesto el tema de avanzar en rentas regionales y otros aspectos ya más menores. Creo que es importante que el Ejecutivo se pronuncie. Si es que están dispuestos a conceder estos aspectos que desde la oposición estamos planteados, modificando su aspecto tributario, su proyecto tributario, nosotros estaríamos en disposiciones de poder avanzar. Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao, gracias. Chao. 7:33. Esto es Duna. Nada personal. ¿Qué escuchamos, José? Red Hot Chili Peppers. Yo pensé que íbamos a escuchar a Elvis, que está de cumpleaños hoy día. Pero es que con el polo ya lo tuvieron hace rato. Muy bien, ya. Red Hot Chili Peppers. Californication. Estamos escuchando Red Hot Chili Peppers. Me gustan. Buen ¿Y tema. eso por qué? Caída de carnet. En Duna.cl hicimos un listado de 13 grandes discos que este 2019 cumplen 20 años, Matías, 20 años. La que puedes escuchar en nuestra web o descargar desde Spotify. Uno de los discos que cumplen 2 décadas es precisamente este, Californication, de Red Hot Chili Peppers, que se publicó un 8 de junio del año 99 y escuchamos la canción que da nombre a este álbum. Y con esta canción de fondo saludamos a nuestros patrocinadores. Actualiza tu forma de invertir y hazlo donde quieras. Descarga la aplicación Banco Vice y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Indesa te invita a conocer Viñas de Chicureo, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Pausa y volvemos. Esto es Duna. Nada personal. Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Paz. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. A simple vista parece ser una ventana, pero no es cualquier ventana. Es la vitrina para un gran paisaje, el paisaje que podrías tener para toda tu vida. Viñas de Chicureo de Indesa es la unión perfecta entre la arquitectura de Gonzalo Mardones y el paisajismo de Juan Grimm. Ven a conocer nuestros 4 diseños de casas. Hay una esperando para ti. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Hola, soy Gonzalo Restini. Soy Cristian Camus. Soy Juan Pablo Larraín. Soy Fernando Zavala. Y juntos te entregamos la mejor información y el análisis de los hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. El primer programa bursátil del país está en Duna. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, de 1:30 a 2 de la tarde y a las 20:30 horas. Te entregamos todo lo que necesitas conocer del mundo de las finanzas y la economía nacional y global. En Información Privilegiada. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:36. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal. Esto es Duda. Nada personal. Oye, Matías. Cuéntame. Espera, que estamos escuchando algo. Me voy a poner los audífonos. Nuestra cortina nomás. Sí. Hoy día es un día importante para las mujeres chilenas. ¿Por ¿Sabías qué tú? en especial? Porque se cumplen 70 años del voto femenino. De todas maneras, un hito muy importante para la igualdad entre mujeres y hombres, y no quería dejarlo pasar en este día tan importante. Estuve leyendo sobre Elena Cafarena esta tarde, que fue una de las mujeres precursoras del movimiento que finalmente logró que se diera el derecho a sufragio a las mujeres, aunque a ella ni siquiera la invitaron a la promulgación de la ley. No. Ella mucho antes, ella empezó 20 años antes de que esto sucedió, y cuando fue, y se le aplicaron las leyes malditas y todo. ¿Cómo sería? Imagínate cómo sería. Esto fue durante el gobierno de González Videla. ¿Cómo sería la política? Entonces, el menosprecio o el sencillamente el ninguneo a las mujeres. A lo mejor ya que voten, hagamos una ley que voten, pero no necesariamente por eso vamos a tener que invitarlas o que participen. Claro. Si son cambios culturales que a nosotros nos parecen... Que voten si quieren, pero ya. Son cambios culturales que a nosotros nos parecen naturales hoy en día, pero que no lo eran hace 50, 60, 70 años. Entonces hay que entenderlo en ese contexto histórico, que es súper interesante. Hay unas imágenes y hay unos respaldos gráficos súper entretenidos de ver cómo era en ese momento la política. Completamente. Así día importante. 7:38, esto es Duna. Nada personal. ¿Qué Yabar tiene los titulares? Vamos. El gobierno ingresó al Senado el nombre de Mauricio Silva para la vacante existente en la Corte Suprema. El cupo disponible es el que dejó en junio del año pasado el ahora ex ministro Carlos Cerda. Y la tarde de este martes, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, informó que han llegado a acuerdo con 4 planteles para reubicar a cerca de 1.000 alumnos de la Universidad del Pacífico. De acuerdo a lo indicado por Vargas, se trata de la Universidad Autónoma del Desarrollo y Mayor, todas acreditadas por 5 años, y del Instituto Profesional Duoc UC, acreditado por 7 años. En Noticias del Mundo, el fiscal general de Perú renunció a su cargo ante la presión por su gestión en el caso Odebrecht. La opinión pública y todos los sectores políticos, salvo el fujimorismo y el partido aprista, logró la renuncia hoy de Pedro Chavarri. Y en el deporte, Pablo Quintanilla terminó quinto en el segundo día del Dakar y bajó al cuarto lugar de la general en motos. El chileno tuvo algunos problemas en la ruta que le hicieron perder terreno con el liderato, que sigue siendo propiedad del español Joan Barreda Bort. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Quique. ¿Por qué no me cuentas de Chamuelo? De Chamuelo, pero es que... a ver, pongamos esto es un video. Esto es un video en 2 partes, viral. Dale. Que yo creo que corremos el riesgo de haber escuchado el 87,9% de las personas que Yo estoy en el 3. Estoy en el... No, 89,7, no, 11 sería. 11. 10,66. Quedé como en 7, dije 97, ya perdón. Pero escuchemos el video de un joven de unos 13 años chileno que está en el contexto de se le muere su catita y le va a hacer un entierro. Un funeral. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, Chimuelo. Ave María, Señor Jesús, lleva al chimuelo al ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva al chimuelo a su lugar. Chimuelo, descansa, ya estás en paz. Y ahora, el momento más triste de la jornada, sin duda. Adiós, Chimuelo. Descansa en paz. Perro, weón, sale. Mierda, no. ¿Dónde coño? ¡Se lo comió! Abre la boca. Graba esto. Suelta a mi chimuelo, weona. No te voy a dejar respirar.
Hasta que me abre la boca, mierda. Abre la boca, abre la boca, abre la boca. Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, Chimuelo va a descansar en paz. Está con un poco de baba, pero él está en paz. Adiós, Chimuelo, siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. Chimuelo, descansa en paz. Es totalmente verdad, José. No, yo no la creo. Es demasiado perfecto para ser tan real. Es impresionante que tiene un guión perfecto. Este niño va a aparecer mañana en La Moneda, Chimuelo, en el segundo piso, sentado, asomado no va a haber balcón. Cambio de gabinete, ya te lo dijeron. No, pero va a estar en el balcón subiendo, va a subir las encuestas como espuma, el Chimuelo va a cantar la canción nacional. Pero no puedo creer Es muy buena, tiene la música. Tiene cómo trabaja mientras jadea, mientras palea el niño, sí, y le va poniendo... Y una cosa de la chilenidad, como virgencita. Como tiene un sube y baja de la tonalidad. Sí, pues Chimuelo, más que una mascota, fuiste un hermano. Qué maravilla de discurso. Don Cristo, a mí me gustó Don Cristo. Don Cristo. Jesús y Don Cristo, fue en las partes altas del... Con respeto, ¿ah? Siempre con respeto. Y lo mejor es que es el hermano el que lo graba. Y cuando él dice, se va al cielo, Chimuelo, el hermano graba con su teléfono el cielo. Es que la coincidencia de la cámara, no sé. No, por eso te digo que no creo. ¿Tú no crees? No creo. Mi instinto me dice, algo hay aquí. Y a Zafra tampoco y a Chispeza tampoco. No, que los Zafra era menor. Esto es demasiado bueno. El niño de Chimuelo se llama Renato, tiene 13 años y dijo a una radio que todo fue improvisado. Que nunca imaginó que su perra se iba a robar el animal en el momento en que lo ponía en una tumbita, dijo. ¿Y nunca jugaste cuando chica a hacer teatro o a hacer el cura o a hacer el no sé qué? No, si enterré animales. Pero no con el cántico. Hay una disputa de fondo que es bien sentida y bien importante. Yo la viví en mi propio seno familiar, digamos. Los pro chimuelistas y los pro perros. Yo tenía un hijo que estaba muy enojado con el niño. Porque le pegó al perro por haber comido. Porque Chimuelo ya estaba muerto. Y en cambio al perro, que su instinto lo hace comerse a Chimuelo o llevarse a Chimuelo, este niño lo va a decir, pues sale, bueno, sale, y pásame a mí Chimuelo. El perro no entendía la afección emotiva que tenía el joven Renato, sino que el perro obedecía a sus instintos. Entonces, ¿por qué trata Renato así al perro o a la perra? Es un tema de discusión muy profundo. Bueno, pero todos tenemos derecho a descansar en paz, así que yo estoy incluso por el Chimuelo. pajarito. Tú estás por Chimuelo. Chimuelo, y que además veo aquí que Renato contó que tenía una deformidad genética, y las alitas nunca le crecieron, entonces no podía volar. ¿Cómo se fue al cielo entonces? No, pues que es poesía, es poesía lo de Chimuelo. Y me contesta. Esto es de una. Nada personal. Lo que no es poesía, y es cierto y es preocupante lo que señala el fiscal Abbott. El fiscal Abbott acusa al Vaticano de entregar información parcial sobre abusos de la Iglesia. Fíjate que esto se da en el contexto de que el fiscal Arias está haciendo su cuenta pública y naturalmente muy marcada por todas las investigaciones que tienen que ver con abusos sexuales que él está siguiendo, pero justamente en el contexto de las acusaciones por abusos sexuales, el Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott lamentó que solo han recibido información parcial desde el Vaticano. ¿Te acuerdas que le pidieron por un exhorto el informe de Chicluna? Exacto. Fue cuando recién partió todo de que la Fiscalía comenzó a investigar, después de que vino Charles Chicluna, Jordi Bertomeu, y le pidieron al Vaticano que le entregara el informe donde contenía varias denuncias y la investigación que habían hecho ellos acá en Chile. Y luego de eso ocurrió esto, que fueron a incautar, a allanar varias iglesias, parroquias, etcétera, donde hubiese archivos eclesiásticos. Pero también tengo entendido que la Fiscalía le envió en algún momento un exhorto al Vaticano para que entregara toda la información que estuviera como en secreto, en el archivo Vaticano, por así decirlo, y que pudieran ellos acceder para abrir las investigaciones correspondientes
en casos de presuntos abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Así que Jorge Abbott lamentó que solo han recibido esta información parcial y añadió que espera que remiten información más relevante. Es decir, al hacerlo público, Jorge Abbott lo que hace es poner una presión importante a la Iglesia diciéndole: mire, por ahora nos quejamos por la prensa, pero esperamos que nos hagan llegar información relevante. Por ejemplo, dijo, el informe que realizó Chicluna más completo, que indaga los tipos de delito al interior de la entidad religiosa, como lo dijo hoy. Así que esto es un anuncio de que vienen probablemente cosas mayores. Por ejemplo, el fiscal Arias dijo que el 30 de enero se revisará el sobreseimiento solicitado por la defensa de Ricardo Esati y se sabe que va a citarse como testigo, me imagino que como testigo o aporte de datos de una supuesta encubrimiento de parte de Francisco Javier Errázuriz. El cardenal va a ser James Hamilton el encargado o el citado a declarar. Yo creo que vamos a tener un segundo capítulo, un segundo aire en esta investigación que está hace un tiempo en silencio, está en el trabajo investigativo y vamos a empezar a conocer más detalles porque da la impresión de que la Fiscalía o el Ministerio Público siente que han sido de alguna manera engañados, que no se les ha entregado todo y con lo cual no van a poder llegar a puerto que necesitan llegar. Esto es Duna. Nada personal. No, donde está complicada la cosa, pero también hubo una suerte de alivio, de destape, si se quiere. Una pausa. Sí, es en Perú. En Perú, porque ¿te recuerdas tú el fiscal Chavarri? El fiscal Chavarri había sido muy presionado el día 31 de diciembre en la tarde, entre gallos y medianoche, casi literalmente, removió de la investigación a 2 fiscales que llevaban adelante el caso Odebrecht. En Perú. Sí, perdón, dije en Perú. Sí, no estoy aclarando que el caso lo llevan en Perú. Sí. Lo que sucedió es que la presión social y política fue inmediata y muy grande, al punto de que el presidente de la República volvió de Brasil, donde estaba presente el cambio de mando de ese país, volvió y para señalar que iba a presentar una ley urgente para declarar esta emergencia en el Ministerio Público. No pasaron 48 horas y Chavarri echó pie atrás y reincorporó a los 2 fiscales, pero ya estaba derramada la leche, ya había corrido la bolita, no era cosa de, reintegro los 2 fiscales, aquí no ha pasado nada, porque el fiscal o el ex fiscal nacional Chavarri en Perú es un fiscal que había tenido ya algunos nexos, cuando se investigó, algunos nexos del Poder Judicial con el fujimorismo. Por lo tanto, aparentemente tenía mucho tejado de vidrio este fiscal. Bueno, no duró mucho porque ha renunciado, la presión fue absoluta y total, tanto así que al renunciar, Chavarri dice que ha sido víctima de ataques, que ha sido víctima del presidente o del Poder Ejecutivo que se inmiscuyó en el Ministerio Público, no respetando la autonomía de esa organización. La cosa es que asume Zoraida Ábalos, quien era una magistrada, una jueza, quien de entrada lo que hace es declarar en emergencia el Ministerio Público de ese país. Ofreció su primera conferencia como fiscal nacional, que es interina, y dio ese anuncio como primera medida al ejecutar su gestión, que va muy en línea con lo que había planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Eso es que, según tengo entendido, estar en emergencia, que dijo que estamos todos en calidad de interinos hasta que se instale la Junta Nacional de Justicia, que es lo más dable, fue lo que dijo ella. Pero yo creo que nunca se había visto un ministerio público en emergencia, o sea, en esa condición. Bastante delicado lo que está pasando en Perú. Esto es Duna. Nada personal. Otro tema que nos parece interesante traer a la mesa, tú sabes que lo de Venezuela, que nos tiene muy atentos, que ocurrirá pasado mañana cuando asuma su segundo mandato Nicolás Maduro. Ya hemos hablado de que Nicolás Maduro ya prácticamente sacó del escenario político al Congreso Nacional, a la Asamblea,
que puso a la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Nacional, en el Congreso tradicional, está alojada por votos, por méritos electorales, la oposición, quien declara que Maduro es un usurpador del poder si es que asume el 10 de enero. Toda la presión de la oposición venezolana y de muchos países de la comunidad internacional presionan para que no asuma Maduro. Se da o se cruzan dos temas muy relevantes que tienen que ver con la expresidenta Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos, a quien se le había solicitado que fuera e iba a ir, o anunció su visita en algún momento a Venezuela. Y fíjate que desde Venezuela 3 ex cancilleres de ese país le han pedido o le han sugerido a Michelle Bachelet, de que no vaya después del 10 de enero, de este jueves, porque la lectura política que se puede hacer, que hoy día es muy sensible, es justamente de apoyo de una alta comisionada de las Naciones Unidas al gobierno de Nicolás Maduro, que está acusado de violación a los derechos humanos también. Entonces, allí va a tener que hacer valer todas sus virtudes, todos sus talentos de manejo político para saber si es que es o no adecuado ir a Venezuela después del cambio de mando. La otra es hacer la ley del hielo, pero cuando el alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos le hace la ley del hielo, también es un arrinconamiento que no sé si le corresponde a las Naciones Unidas. Ahí es un jaque muy complejo que le hacen a Michelle Bachelet. Ser interpretado y utilizado como un reconocimiento a un gobierno ilegítimo y cuestionado, es lo que le piden expresamente a Michelle Bachelet. Pero bueno, no sabemos si Bachelet irá, pero quien sí está ya en la toma de posición es Alejandro Navarro y el presidente del PRO, por supuesto, van a la toma de posesión de Nicolás Maduro en un nuevo mandato. Como decíamos, Camilo Lagos, que es el presidente, y también va el secretario general, Jonathan Díaz, y la vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Carolina Aedo. Ellos van en la delegación que envía el PRO, el partido de Marco Enrique Minami, a la toma de posesión de Nicolás Maduro en un momento que ha sido cuestionado por toda la comunidad internacional. Déjame retomar un segundito. Dejé el nombre de Michelle Bachelet dando vuelta ahí en el aire. Tú sabes que se publicó en Financial Times, de los diarios más prestigiosos del mundo, en Londres, hiper, requete, contra, prestigiado, eso. Una columna del profesor del Centro de Políticas de Desarrollo Global, el profesor Kevin Gallagher, que es el profesor y director del centro de ese Centro de Políticas de Desarrollo, ha dicho que, fíjate que tú sabes que el Banco Mundial acaba de quedar acéfalo por la renuncia del coreano que estuvo 4 años, Jim Yong Kim. Después de esta renuncia se buscan reemplazantes, y aquí sale entonces esta columna de este profesor en el Financial Times, ni más ni menos, de la Universidad de Boston, es el profesor, diciendo que la entidad internacional necesita, quien vaya a encabezar esto, ser un líder reconocido a nivel global y con un fuerte historial de desarrollo. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exdirectora ejecutiva de ONU Mujer, encaja perfecto con este perfil. Es bien impresionante el cargo, porque uno pensaría que es algo bastante económico. Es de desarrollo. Es de desarrollo, sí, es otra cosa. Exactamente. Bueno, otros nombres que circulan en el cargo, según una crónica que traemos ahora en la tarde, que es Nelson Barbosa, el ex ministro de Finanzas de Brasil, Justin Jifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial, y primero en ocupar dicho cargo siendo de nacionalidad china. Más allá de que vaya o no ser, a mí me da la impresión de que Michelle Bachelet está recién llegada a este cargo, que le acomoda, que lo pensó mucho, que quiere dejar algo, no se va a ir a los meses que lleva. El que su nombre circule es un nuevo llamado de atención para los que aquí en Chile andan permanentemente agujereando a nuestros liderazgos políticos, con muchas veces mirada, a mi juicio, desde un sector político y con anteojeras. Y esto pasa para los dos lados. A los presidentes en Chile no solo salen por la puerta ancha, no solo vuelven a vivir en las casas o los departamentos que vivían, y eso tiene que ver con la austeridad y con la honestidad, no solo vuelven a andar en los autos que andaban, sino que además a muchos de ellos se los pelean afuera, no solo para dictar charlas, sino para ofrecerle cargos de interés político porque tienen prestigio.
La institucionalidad chilena tiene prestigio. La clase política chilena tiene prestigio. No todos, obvio, los periodistas no todos tampoco son honestos, ni los médicos ni los veterinarios. Pero ojo, porque nos pasamos lapidando nuestros liderazgos, nos perdemos muchas veces liderazgos que son muy potentes en no utilizarlo en el servicio de, por ejemplo, generar diálogo, generar posibilidades de desarrollo. A mí me parece súper notable que valoremos esto, que no es valorado en Chile. Ni este liderazgo ni otros, ni este liderazgo ni otros. Eso nomás, quería decir, esto es Duna. Eso y mucho más. Y mucho más. Nada personal. Nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¿Tú tenías algo más que comentarnos? No, yo te quería preguntar a ti qué te parece esta, no polémica, pero esta discusión sobre un nuevo estadio para la U. Es muy difícil. Hablando seriamente, es muy difícil porque... Pero ya están haciendo conversaciones. San Bernardo. En San Bernardo ya, o sea, nos enteramos hoy día que por ley de lobby, de pero hecho, esto es como hubo reuniones con alcaldes, con el ejército, hasta con la ministra del Deporte. Para hacer gestiones en este sentido, y coincide con la entrevista que dio Carlos Gel el fin de semana diciendo que quería que su sueño era hacer un nuevo estadio. Sí, José, pero esto es como los NIMBY, los famosos NIMBY, que nadie los quiere en su patio trasero. Nadie quiere un estadio masivo, ni menos con una hinchada que se porta como se porta la de la U. Ese es el problema. Debiera ser que se las peleen, una inversión tremenda. Debiera ser, o sea, lo lógico es que las comunas estuvieran coqueteándole, cerrándole el ojo a Heller para que haga en su comuna el estadio con un proyecto. Imagínate lo que puede ser hoy día 2019 o 2020, un estadio de inversión millonaria con una marca detrás, que sea un parque integrado, que sea todo cachete. Imagínatelo, ¿qué comuna no lo quisiera? Eso en teoría, pero cuando detrás de eso vienen las barras bravas, y cada cierto tiempo es un problema enorme de saqueos, de robos, de violencia, que rompen el mobiliario público y privado, bueno, por eso se explica que es muy difícil llevar adelante un proyecto. Pero la alcaldesa dijo que no le desagrada. Bueno, las exigencias. Lo que pasa es que aquí hay un problema, y aquí los legisladores de emergencia, que les gusta después de que en cada clásico queda la escoba, plantean 3 o 4 leyes para la violencia del fútbol, pero después se les olvida. Esto es un problema de regulación. En otros países del mundo esto se ha podido solucionar. Aquí la clase política en esto ha fallado. No ha podido establecer una ley, un marco legal que ponga los incentivos adecuados para que la gente se comporte como debe en un sistema o en un espectáculo masivo como es el fútbol. En Inglaterra era la escoba en algún momento lo difícil, y hoy día no hay necesidad de rejas y los jugadores pueden celebrar con su hinchada y le dan la mano después de que hacen un gol. Es decir, se puede. Lo que pasa es que parece que no se quiere, porque la política y las barras bravas parece que tienen vínculos no siempre, en épocas de campaña, no siempre muy conocidos y no siempre muy transparentes, no en todos los casos, pero hay mucha connivencia aparentemente. La cosa es que si es que hay un nuevo estadio para la U, creo que sería indicador, un síntoma de que mejoraron muchas otras cosas. En este actual marco yo creo que es inviable que la U tenga su estadio. Ha dicho Matías del Río, y con esas palabras al cierre. Un hincha. Con esas palabras al cierre, nos tenemos que ir. Nos tenemos que irnos. Nos tenemos que irnos mientras vemos imágenes de manifestantes que exigen en la Plaza Italia. Ha ido alguna gente, vemos algunas banderas mapuche en la Plaza Italia exigiendo la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Nos vamos, pero usted no se vaya, porque llega Terapia Chilensis. Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Cristian Valenzuela conversan con usted. Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana, José, que estés muy bien. Tú también. Chao. Chao.